El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. El cambio de la personalidad mientras nosotros envejecemos tiene, por supuesto, unos momentos que no son tan perceptibles, pero que cambiamos. A medida que pasa el tiempo, nosotros no somos los mismos y no es igual, quizás si estamos ya sobre los 60, 70, 80 años, podemos reconocer que no somos aquella persona que celebró sus 30 años. Hay cambios que siendo imperceptibles nos ayudan a ser. Se espera, por supuesto, que seamos más tolerantes y que aprendamos a ver las cosas con un sentido de realidad mucho más tranquilo, aceptando, por supuesto, esas cosas que nos vienen en el tiempo real, aprendiendo a vivirlas sin tanta preocupación. Así que como nuestra mente, nuestro estilo de personalidad se va, digamos, formando a través del paso de los años, no es como normalmente o recurrentemente se hace. Se mide, digamos, la edad de las personas en términos de las arrugas, de cómo se deteriora su piel, su cuerpo, su fuerza, y así no es. Nosotros, en términos de personalidad, lo que hacemos es crecer. Crece nuestra mente, crece nuestro espíritu, crecen muchas cosas importantes adentro para percibir de una manera totalmente mucho más madura. Es lo que se espera, por supuesto, a través del paso de los años y ya no le tenemos tanto miedo a lo que nos ocurre. Es decir, que esa personalidad es mucho más maleable, mucho más tranquila y adoptamos una forma de ser diferente. La personalidad entonces es un constructo psicológico que está conformado por un patrón o patrones, maneras de comportarnos, de las actitudes y de los pensamientos. Entonces por eso decimos, esa persona tiene una personalidad divertida, es una manera de pensar para ciertas situaciones, conjuga sus actitudes, sus pensamientos y sus formas de reaccionar de acuerdo a eso. Eso es lo que, digamos, llamamos personalidad y lo identificamos así. ¿Cuándo se empiezan a ver esos cambios? Más o menos hacia los 40 o incluso los más jóvenes, a partir de los 20 años se empieza a ver que tienen un cambio en esos aspectos y se espera, porque qué tal que todos se quedaran en la adolescencia, donde ese constructo apenas está empezando a formarse. Entonces por eso, salidos de la adolescencia, que pasa más o menos a los 19 completamente, empezamos a ver esos cambios importantes en la forma de pensar de cada sujeto, de cada persona. Entonces existen teorías que nos dicen por qué cambia nuestra personalidad y una se llama la teoría de la maduración de la personalidad y es eso, esperar que los cambios se den a la medida que el cerebro madura, que empieza a pasar muchas cosas internamente, hace que también se piense de una manera diferente, es decir, que el pensamiento y el estilo de personalidad es maleable, va cambiando ¿con qué? Con las experiencias, por eso ese temperamento con el que nacen los niños no es igual pasado el tiempo. Se espera que las experiencias, las situaciones que vive, lo ayuden a formar, le den carácter, eso es lo que se forma, el carácter que es a través de la experiencia, pues entonces aprendo a comportarme de esta manera ante esta situación y ante esta otra. Se necesita realmente el tiempo y experiencias para poderla experimentar, vivir y sentir que vamos cambiando. Eso ya es envejecer y cambiar ese constructo de personalidad. Así que esto se espera más o menos mucho más fundamentado a partir de los 30 años. Y sabemos que todo el medio, toda esa parte psicosocial es la que nos enriquece y la que nos aporta para poderlo moldear. No es tan fácil, por supuesto, porque tenemos que vivir a veces cosas duras, difíciles, pero eso nos aporta, que es lo que llamamos coloquialmente el aprendizaje. Revisemos el contexto de los rasgos de personalidad. ¿Qué es eso? La teoría de los 5 grandes rasgos de personalidad. Hacernos mayores no es sinónimo de volvernos más gruñones, todo lo contrario.
Nuestra forma de ser progresa y nos ayuda a forjar vínculos más saludables, resolver y ajustarnos mejor a los problemas. De este modo, según la teoría de los 5 grandes, los cambios que aparecen son los siguientes. Presentamos mayor extroversión y apertura. En término medio, nos volvemos más empáticos y comprensivos. A medida que envejecemos, el neuroticismo se reduce y alcanzamos así una mayor estabilidad emocional. La escrupulosidad como rasgo de personalidad surge con el paso de los años. Poco a poco descubrimos que la vida es exigente y nos ajustamos a esas demandas, volviéndonos más meticulosos. Y el tercer aspecto que nota esos cambios a medida que vamos envejeciendo son los factores psicosociales. Bueno, y aquí están las experiencias bien importantes que nos da el contexto donde nosotros vivimos. Por ejemplo, no es igual una persona que tiene las oportunidades de estudiar a una persona que debe dejar de seguir estudiando por trabajar y ayudar a su familia. Esto cambia bastante su manera de ser, de comportarse, las expectativas de vida. Tendrá que aprender a hacer un afrontamiento mucho más grande que el que tiene las oportunidades. Así que esto que se llama biopsicosocial nos hace sentir y crecer de una manera supremamente diferente. Y no es porque simplemente nosotros esperemos que nos llegue, es que la presión social, la vida, eso es lo que se llama vida, nos empuja, por supuesto, a vivirlo y nos toca defendernos. Entonces, aprender a defendernos en ese contexto de vida es una manera de crecer de manera muy importante y que, por supuesto, nos ayuda a producir esas variaciones en la manera en que nosotros nos comportamos y que obligatoriamente, es que es así. Repito, tenemos que obligatoriamente comportarnos porque lo que siempre vamos a hacer los seres humanos es subsistir, apartándonos por supuesto de otras decisiones de momento de otras personas, pero esos rasgos sí marcan la manera de ser de la persona. Bueno, hay un aspecto importante también y es la soledad, porque eso tiene que ver con las emociones. Entonces las personas que se sienten muy solas también construyen en su carácter, en su manera de ser, un estilo de personalidad diferente, porque tienen que aprender a vivir con algo que realmente deberíamos tener por defecto, y es el afecto, la compañía, el amor y la comprensión. Entonces aprender a vivir sin eso es bastante difícil y moldea de una manera bastante importante el estilo de personalidad. Cambia, pero no será siempre el mejor. Miremos entonces los aprendizajes y las experiencias, que es otra teoría en la vida de las personas. El aprendizaje experiencial y la sabiduría. Las personas cambiamos y si pusiéramos la mirada en un punto bastante distante de nuestro pasado, nos sorprenderíamos de cuánto hemos hecho. Todo se debe al cúmulo de experiencias adquiridas. Sabemos, por ejemplo, que la impulsividad nos hace tomar decisiones equivocadas y reaccionar de forma indebida, y por ello aprendemos a manejarla. Asimismo, los años suelen volvernos más sabios, favoreciendo el sentido común, la prudencia, la sensatez y la inteligencia. Uno aprende qué batallas merece la pena librar y cómo actuar ante ciertas situaciones. Madurar con sabiduría no es más que encontrar a nuestro auténtico yo. Envejecer no nos vuelve más cascarrabias, al contrario, hay una mayor apertura, amabilidad, altruismo y una mejor regulación de las emociones. Y contrario a lo que estamos hablando, pues hay personas que con el paso del tiempo no cambian para bien. Entonces esta personalidad se hace mucho más rígida, estricta, rebelde, sufrida, van en contravía. ¿Por qué pasa eso con las personas? Bueno, porque sus experiencias tampoco han sido buenas. Es muy probable que hayan tenido que vivir sometidas a muchas experiencias de dolor, de sufrimiento, de falta de oportunidades, de estrés, de abandono, de falta de afecto. Es que realmente los seres humanos sufren mucho. La soledad es un aspecto que no permite, por ejemplo, que haya una buena transición en este aspecto que estamos mencionando sobre el cambio de personalidad a través del envejecimiento del ser humano, y es por estas experiencias
tan difíciles. Entonces son las personas que se vuelven rencorosas, amargadas, que no toleran a los otros, que solamente viven para sí mismos. Bueno, lo da todo este tipo de aspectos. ¿Qué esperamos? Que a través del tiempo nosotros podamos gestionar todas estas cosas tan difíciles, busquemos las oportunidades, ojalá se le presenten a las personas y sobre todo que aprendamos a sobrellevar todo esto para que tengamos una salud mental mucho más equilibrada, la salud física y por supuesto que ese estilo de personalidad que realmente esperamos de manera saludable es que veamos con tranquilidad la vejez, entendiendo que tenemos un carácter, aceptando una realidad de vida que nos sobreviene de esa manera y que bueno, llegamos al ocaso con mucha más tranquilidad. Los espero en mi consultorio.